¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Vale. Yo estaba aquí febrero de este año, sentada como vosotros, y a la altura del segundo ponente estaba enviándole WhatsApps a Marcos diciendo, por favor, déjame contar mi historia en el próximo FACAP. Y aquí estoy. Así que si alguien quiere es el momento de hacerlo. Eso, opositen. Hace 2 días buscaba la palabra emprender en el diccionario y dice que emprender es el acto por el cual las personas acometen acciones que entrañan riesgo y peligro. Y dice riesgo y peligro en la misma frase. Entonces yo muchas veces pienso que los emprendedores somos como estos superhéroes sin mallas, pero con 3 características en común. Las 3 características son, la primera, que todos tenemos unos antecedentes profesionales. La segunda, que todos tenemos un motivo por el cual emprendemos, que es distinto para cada uno de nosotros. Y la tercera característica es que básicamente que nos equivocamos varias veces. Entonces, ha contado Marcos, y es verdad lo del ribete de las nóminas, mi primer trabajo en turismo, después de estudiar un montón, fue quitar los papelitos de las nóminas. Y en aquel momento yo dije, yo esto lo voy a petar de alguna manera. Yo me propuse a mí misma triunfar en el turismo. Entonces lo que ocurrió fue que pasaron unos 13 años y creo que fue a los 36, básicamente me encontraba en Brasil trabajando para una multinacional como responsable de operaciones, con equipo, con presupuesto, reportando al CEO, una agenda de viajes tremenda, entonces todo fantástico. Lo que ocurre es que muchas veces los sueños o lo que pensamos que es el éxito a los 23 cambia con los años, porque nosotros cambiamos. Entonces, en ese momento fue cuando me sucedió algo muy concreto y yo lo llamo la llamada del guerrero, ¿vale? La llamada del guerrero. Y os voy a explicar lo que es la llamada del guerrero. Es algo así como que tú trabajas para una empresa, todo va bien, en teoría, pero lo que ocurre es que tú no estás dispuesto a recibir órdenes ni inputs de nadie. Ni que baje Dios, ni Mahoma, ni Buda, ni quien sea va a decirte a ti cómo vas a hacer las cosas. Llega un momento en que tú quieres tomar tus propias decisiones y tú quieres que si te va a doler, te duele lo que tú elijas, ¿vale? Entonces, para mí llegó ese momento y decidí emprender. Y emprender para mí fue abandonar el avión, que era mi zona de confort, y colocarme un paracaídas. El paracaídas para mí es algo muy sencillo. Es algo así como la pasta, ¿vale? La pasta, porque evidentemente los gastos cuando uno emprende no desaparece, la hipoteca no se congela, ¿vale? Y digamos que hay un espacio temporal entre uno decide emprender y que tiene beneficios. Entonces, para mí, el colocarme un paracaídas fue extremadamente importante. Entonces me lanzo y creo una empresa, lo voy a decir despacito, ¿vale? De health coaching. Una idea de negocio que yo me traje de Estados Unidos y pensaba que funcionaría muy bien y muy rápido en España, ¿vale? Para explicaros básicamente en qué consiste el health coaching, la actividad de la empresa era venta de servicios de consultoría de salud para cliente final y para empresas, siendo aquel cliente final hombres y mujeres mayores de 30, estudios superiores, etcétera, etcétera. Y siendo empresas aquellas de carácter tecnológico que quieren invertir en salud y ver cómo esa mejora de salud en sus empleados tenía un efecto positivo en los indicadores de negocio. Esa era la idea de negocio. Esta idea de negocio fue autofinanciada, aquí, y con una inversión inicial de 25.000 euros. Estos 25.000 euros fueron repartidos en 3 partidas fundamentales. La primera partida fue a nivel de formación y certificación internacional, otra partida para el desarrollo web, porque evidentemente yo no tengo ni idea de hacer webs. Hay que dotar a esa página web de una estrategia, hay que dotar a esa página web de una estrategia a nivel de social media, hay que dotarla de un branding para poder trabajar con las empresas y una vez que tengamos todo esto, por supuesto, hay que dotarla de un marco jurídico y fiscal. Perfecto. Entonces yo, todo mi action list, todo mi action plan, hecho, clic, 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 clic. Entonces uno dice, perfecto, lo tengo todo listo, lanzo mi empresa y tengo aquí un montón de actividades a hacer, mes 1 de operación, mes 2 de operación, mes 3 de operación y tengo una serie de resultados estimados. Y llega el mes 1 de operación. Llega el mes 1 de operación y mis resultados estimados eran 3 clientes, ¿vale? Resultados reales,
El 0. Mes número 2 de operación. Resultados estimados. 6. Resultados reales. 1. Mes 3 de operación. Bueno, así puedo seguir hasta el mes 4, que entonces me empieza a doler partes del cuerpo que ni siquiera sabía que tenía. Y entonces ahí es cuando yo digo, ¿será que hay algo que no funciona bien? Y yo no sé qué es, pero hay que empezar a mirarlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que estaba introduciendo un servicio nuevo en un mercado nuevo y básicamente mi cliente entraba en la página web y veía un branding, veía un contenido, veía unas líneas de negocio que en mi cabeza estaban muy claras y decía, no tengo ni puñetera idea de lo que es esto. Y entonces a mí me crecía el bounce rate, una barbaridad, ¿vale? Entonces, esto fue lo que me ocurrió, que básicamente mi idea de negocio estaba muy clara en mi cabeza, pero cuando mi cliente entraba a visitar mi página web y mis redes sociales decía, no tengo ni idea de lo que está hablando la colega, básicamente. Entonces, esto fue el primer error. El segundo, os voy a contar 3, ¿eh? El segundo, el tema de las expectativas respecto al tiempo, ¿no? Digamos que uno prevé en su cabeza, en la cabeza de uno, dice, bueno, pues siembro, recojo, ¿no? Yo siembro y los resultados vienen en tren bala. Pues no. En medio de siembro, recojo hay una fase que se llama barbecho, o berbecho, me acuerdo. ¿Vale? Y esa fase de barbecho desde luego yo no la contemplé en mi proyecto. Así que esa fue la segunda cagadita que hice respecto al tiempo, es hacer una estimativa equivocada de los resultados, ¿vale? Y a propósito del tiempo, hubo una tercera mala estimación. Y es que muchas veces cuando tomamos decisiones en nuestro negocio y somos una única persona que está llevando el negocio, no sabemos la carga temporal que nos va a llevar determinada tarea. Es decir, que si durante la creación del negocio necesitáis a alguien que lleve la web, necesitáis a alguien que lleve la parte de estrategia de social media, cuando empezáis, social media tiene que continuar. Alguien tiene que llevar el blog, alguien tiene que llevar las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, alguien tiene que ser coach, ¿no? Alguien se tiene que formar, alguien tiene que buscar clientes. Entonces, básicamente, esa estimación del tiempo respecto a las tareas, cuando uno toma decisiones, fue, digamos que, desviado, ¿vale? de la primera estimación. Por último, la tercera cagada fue que, imaginaos algo así, la cuestión es que uno decide emprender, ¿no? Uno lleva su barco, uno se coloca al timón y cuando es un día soleado, pues dice, mira, qué cielo más bonito y que todo me funciona bien, ¿no? Sobre todo en la fase de diseño y creación del producto o servicio, cuando tú lo único que estás haciendo es gestionar que todo el mundo haga bien su trabajo, ¿no? Pero tú ya estás en tu barco, aquí todo el día muy bien, tal. ¿Y qué ocurre cuando ves una nube, otra nube, tal, y de repente se forma una tormenta tremenda? Tú estás ahí con las manos en el timón y de repente se va una vela, se mueve la escota, otro tirando el ancla, y entonces la inercia, ¿cuál es? ¿Seguir en el timón? No. La inercia es, dejo el timón y me pongo a mirar las velas, me pongo a tocar el ancla, me pongo a tocar aquello, lo otro, ¿y el barco qué hace? El barco empieza a dar vueltas, o lo que sea que haga el barco. Entonces, lo que a mí me ocurrió es que empecé a hacer cosas que no debería estar haciendo, en lugar de hacer lo más importante, y es, ¿por qué está el barco ahí cuando hay una tormenta? ¿De quién depende eso? ¿Quién pone el rumbo? ¿Y quién tiene que estar al tanto de la meteorología? Yo. Entonces, básicamente, en lugar de centrarme en un error estratégico, estaba centrándome en solventar errores operacionales, ¿vale? Que es la tendencia que tenemos a hacer cuando las cosas no salen bien. Y básicamente, estos son las tres. Tengo más, tengo un montón, la verdad. Pero bueno, me han dicho lo del tiempo y me voy a contener. Entonces, no considerar al cliente. Segundo, hacer una incorrecta estimación del tiempo. Y tercero, dejar el timón cuando uno es el capitán, no se puede hacer. Estos son los 3 errores. Para no quedarnos con un sabor de boca amargo, ¿vale? Tengo que decir que muchas veces cuando nos equivocamos, pues evidentemente tenemos resultados no esperados. Y lo que ocurre es que los resultados no esperados no tienen por qué ser siempre negativos.
son distintos a lo que nosotros esperamos. Entonces, en mi caso, básicamente, mi previsión eran 10 clientes y fueron 10, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues entonces lo que ocurrió fue, como fueron 3 y no 10, me ofrecieron participar en dar formación en Brasil a través de Skype y lo acepté. Y como fueron 3 y no 10, básicamente tuve que redefinir toda mi estrategia, cambiar web, acercarme más al cliente y trabajar mucho mejor mi idea de negocio, es decir, que fuera un poquito más madura. Y como fueron 3 y no 10, decidí escribir un libro en 3 idiomas, publicarlo y lanzarlo al mercado. Y porque fueron 3 y no 10, empecé a tener resultados desde el primer mes de operación. Y porque fueron 3 y no 10, os podría dar muchísimos ejemplos. Y muchas veces cuando nos equivocamos, ese es el mensaje final. Y es que muchas veces hay que equivocarse para no solamente aprender la lección, sino ser bastante más creativos con nuestro trabajo. Así que, a equivocarse. Gracias.